Hola Pablo, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista con nosotros. Primero para que te presentes y nos digas a qué organización perteneces. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Mi nombre es Pablo Barrionuevo, pertenezco a la organización de la Corriente Agraria. Soy médico veterinario y bueno, vivo en el interior del país, en la provincia de San Luis. Está en el interior del país. Es interesante también hablar con argentinos. Estamos haciendo el ejercicio casi todas las semanas de hablar con algún representante de gremio, de la sociedad, algún economista, para que nos expliquen también cómo se ha desarrollado todo esto que viene ocurriendo desde diciembre, cuando toma posesión Javier Milei. ¿Qué ha ocurrido en el país desde ese entonces hasta ahora? Bueno, por ahí obviamente que las medidas económicas que se han venido tomando y que se han puesto en funcionamiento, con el discurso obviamente de la lucha contra la casta, han generado una crisis en el bolsillo del trabajador terrible. Tengamos en cuenta que hemos tenido al día 3 de asumido el gobierno del presidente Milei una devaluación de más del 50% de nuestra moneda, liberación de precios, liberación de los combustibles, o sea, de un montón de costos productivos, ¿no? Y obviamente eso impacta directamente en el precio de la canasta de alimentos. Hoy, a 3 meses de la gestión, estamos superando ampliamente el 120% de inflación en la canasta de alimentos. Y en otros rubros, que en el caso mío, que soy médico veterinario, se impactan mucho peor, como el caso de farmacéutica, es gravísimo. Hay productos o insumos o medicamentos que han superado el 300% ya. Así que obviamente que estas medidas no han ido acompañadas de un incremento salarial ni en lo más mínimo. O sea, el salario planchado, una inflación que supera el 25-30% mensual, combustible en alza, la relación del dólar, esto con la devaluación, decreciendo el peso terriblemente, o sea que la situación es crítica para el trabajador, ¿no? Para el que se tiene que movilizar todos los días, para el que tiene que ir al laburo, para el que tiene que comprar comida, ¿sí? Y obviamente que si es crítica y es grave para los que trabajan, para los asalariados, nos pongamos por ahí un poquito en el imaginario lo que debe estar siendo para aquellos que son trabajadores informales, ¿no? Que no cuentan con un trabajo formal, con un salario mensual. La situación debe ser mucho más severa, porque además apenas asumieron se dio de baja la obra pública, o sea que una de los motores, digamos, de la economía o del desarrollo del trabajo es la obra pública del Estado, o sea, se paralizó a partir del día 1 de esta gestión y por ende obviamente toda la industria y los rubros que satelitaban a la obra pública están todos paralizados. Así que la situación es bastante triste hasta el momento. Vamos a ver cómo se acomoda la carga. Está la gente bastante movilizada en la calle, sobre todo el otro día con el tema del cierre de Telam. Sí se ha movilizado un poco. ¿Cómo ves el tema de la calle? ¿Cómo ves un escenario? Porque hay gente que habla. El otro día hablaba con una analista, creo que la de desconocer, que me hablaba de que se puede ver un escenario como el que tuvieron ustedes en 2001. ¿Lo ves? Yo creo que, o sea, obviamente no plantear el escenario desde lo positivo, ¿no? De la crisis, de la situación de que viven los sectores más vulnerables, sino desde la posibilidad o de la capacidad de movilización que tiene. El pueblo argentino suele tener, somos pacientes, pero también tenemos una cierta capacidad y un cierto interés por la movilización popular, por el tomar la posesión de las calles, por el manifestarnos. Yo creo que obviamente hay en este escenario
cada vez más ¿sí? se augura y se proyecta esta modalidad, no por gusto, ¿no? Sino porque no hay diálogo con ningún sector, ¿sí? No hay ningún diálogo con sectores sindicales ni con sectores productivos, y obviamente eso lleva al descontento, al desánimo, y la movilización es un instrumento para ser escuchado. Así que yo creo que sí, que el escenario de movilización es un escenario que se está generando, ¿sí? Ya hemos tenido varias movilizaciones de lo que va en estos 3 meses de gestión. Hace poquito hubo una en el Ministerio de Agricultura, o sea que hubo varias en cuanto cuando se trató el DNU también, o sea que la gente sí está alerta, ¿sí? Es triste que con 3 meses de gestión te pongan en esta situación, ¿no? Que pongan al pueblo en alerta, y es el pueblo, ¿sí? El que sale a la calle es el pueblo, el que la sufre, el que labura, así que no está bueno, pero por otro lado está bueno que tengamos memoria y capacidad de reacción, ¿no? Como pueblo, de salir a defender eso que se nos está hoy, que se nos está vulnerando de una manera estrepitosa. Cuando conversas con esta gente, sobre todo cuando te enfrentas a algún debate, la gente te dice, ¿no? Ah, no, pero tienen 3 meses gobernando. Pero ¿vos qué le dirías a la gente, ¿no? Que dice, hay que darle tiempo. Hay que darle tiempo, yo digo, porque la gente, mientras tanto, en 3 meses, come. La gente tiene que vestirse, tiene que darle de comer a los hijos. ¿Cuál sería el comentario de vos como argentino? Porque normalmente vienen de afuera esos comentarios, ¿no? Claro, lo que pasa es que ahí, sí, no, además esto es cotidiano, ¿no? De que nos enfrentemos o que conversemos con personas que por ahí esperan que el rumbo sea otro. El problema no es el plazo de tiempo, el problema son las decisiones políticas, económicas, financieras que se están tomando, por sobre todo las políticas, ¿sí? Primero que frenar la economía nacional, y darle un marco desregulado a las importaciones, o sea, a las corporaciones transnacionales, no va a ser augurioso para nadie acá adentro, ¿sí? No es que va a haber una situación de mejoría, no necesitas un plazo de tiempo para que esas medidas tengan un impacto positivo, porque no lo van a tener. No ocurre eso. O sea, vos imaginate que por ahí, metiéndonos un poquito en el sector agropecuario, hubo un montón de promesas para los grandes terratenientes, inclusive, como el caso de eliminación de los cepos a la exportación, ¿viste? Que iba a eliminar todo tipo de impuestos, que no ocurrió. No solo que no ocurrió, sino que aumentó impuestos, ¿sí? Ahora tenemos impuestos a las economías regionales, que por ahí acá en Argentina hay algunas economías regionales bastante fuertes, como el caso del vino de Cuyo o de producciones lanares en la Patagonia, que ahora tienen un impuesto más encima, que no se eliminó ningún cepo, tienen un impuesto más. O sea que no hay plazo para un escenario positivo. O sea, las medidas van en contra de los que trabajan. Lo que va a ocurrir en el plazo del tiempo es un mayor beneficio a los sectores más concentrados y un mayor deterioro hacia los sectores de trabajadores y de productores. No hay mucha ciencia, no es que va a cambiar la realidad. Por ahí pueden, como ocurrió ahora, esto que bajaron el nivel de inflación mensual, ¿sí? Pero lo bajaron a costa de la eliminación del consumo, o sea, la gente no está pudiendo consumir directamente, no es que pasó algo espectacular. Y ese es el escenario en el que se proyectan, ¿no? En el bajar los índices inflacionarios con la capacidad de consumo, que es gravísimo, ¿sí? Y no hay otra posibilidad con estas estructuras económicas que nos están planteando. Es como cuando te dicen, por ejemplo, que lograron incrementar y que ahora tienen superávit, ¿no? Pero digo, si en una casa yo tengo una entrada salarial y yo digo, no voy a pagar ni luz, ni voy a comer, ni voy a tomar agua, ni voy a tomar... Obviamente vas a tener superávit, ¿verdad? Es que creo que es una cosa de sumar y restar. La gente dice, pero no dicen nada de superávit. Yo digo, pero lo que pasa es que
obviamente va a haber superávit, pero digo, ¿a qué costo? O sea, que si nadie come en una casa, también hay superávit en una casa, ¿no? Claro, tal cual. En realidad lograron un superávit así. El problema es que por ahí la gente creyó que ese superávit se iba a lograr a costa de otros sectores. En realidad nunca se enteraron que esa casta, que era un gasto para el Estado, eran ellos, ¿no? Era ese sector de laburantes, ese que se toma el colectivo, el tren, que carga nafta para ir a trabajar. Y, y bueno, convengamos, de un par de gestiones, ¿no? En donde la política quedó un poquito al costado, ¿sí? Se cayó muchísimo el debate, el nivel de discusión, y en ese escenario, obviamente, se aprovechó la derecha, como siempre, ¿no? Se aprovecha por ahí de las debilidades de otros proyectos, porque el discurso de derecha es incomparable. Si ellos te vienen y te plantean este escenario, no lo compra nadie. ¿Sí? La única forma de que lo compren es que primero tenga algunos decoros mentirosos y que los que estuvieron antes no hayan sabido o no hayan podido brindar un marco de estabilidad y de soluciones políticas, económicas a los laburantes. ¿Sí? No supieron generar una clase laburante comprometida con ella misma. ¿Sí? Entendieron que se debilitó un montón el sector de trabajadores, la política, se la castigó muchísimo en estas dos últimas gestiones, y bueno, estos son los resultados, ¿no? La derecha se aprovechó. O sea, que te vendieron mucho más allá de un proyecto, te vendieron una narrativa, porque si vos le preguntás a la gente, hay un periodista argentino que sale a la calle, se llama Sergio en la calle, y va y le pregunta a la gente, es muy bueno, La y le bici. pregunta, es buenísimo, ¿no? Le pregunta a la gente, ¿por qué lo votaste? Sí, pero específicamente del proyecto, no, por un cambio. Y vendieron la narrativa esa del cambio, de no son ellos, sino nosotros, ¿no? O sea, pero era votar por cualquier cosa menos ellos. Pero después te das cuenta que, primero que todo, la gente no sabe qué votó. Y segundo, cuando van a votar el proyecto, te encontrás con caras como la de Bullrich, como la de Caputo, como Sí, Macri, y en todo caso hasta Scioli entró hasta al gobierno. Digo, encontraron esto, todo. esto no son castas, entonces, o sea, ¿cuál es la narrativa? ¿Cómo se juega esto? ¿Cómo se come? Ahí creo que estuvo, esto que comentabas de Sergio en la calle, excelente, porque pone de manifiesto que el 99,9% no sabían por qué lo votaron. Tenían ese discurso inmediato, ese speech por el cambio, pero cuando iba a una segunda pregunta más allá de qué era el cambio, ya no sabían. Ya no sabían qué implicaba ese cambio que en teoría iba a ocurrir. Que había que cambiar, pero no sabían cómo ni qué. Que en definitiva lo más grave de todo eso es que no se cambió, sino que se reconfiguró la vieja oligarquía nacional, ¿sí? Como contaste recién, Macri, Caputo, ¿sí? Los históricos dueños del país, ahora además administrando el Estado nuevamente. Eh, Porque no es nuevo, o sea, son cíclicos, no abandonan la disputa por el Estado porque les conviene, porque generan condiciones para hacer negocios cada vez más grandes, saqueos, que no son negocios en realidad, o sí, no sé cómo definirlo, pero sí son niveles de saqueo gigantescos, ¿no? Caputo es una figura recontra repetida, al igual que Macri, y no son ni más ni menos que los que administran hoy la gestión, ¿sí? No es poco, no es que hubo un cambio, sino que hubo una reconstitución del poder a los sectores estos más rancios como Macri y Caputo, y obviamente con la espada de la Bullrich que tiene algunas cositas bastante oscuras, ¿no? Ahí en la gestión de Mauricio, ¿sí? Que todavía no la podemos resolver. Sí, y por otra parte, se habla de casta y se desdibuja también un poquito el tema de la contradicción principal que debe existir, ¿no? Que es la capital trabajo, esa es la que existe no en América Latina, no en Argentina, sino en todas partes del mundo. Y con esa narrativa de la casta, que la casta realmente ahora, porque creo que esa narrativa se está tratando de vender en todas partes, ¿no?
el tema de la clase política, pero la clase política realmente es representante de la clase, de los poderes fácticos reales, los empresarios, los de toda la vida, ¿sabes? Los que se han aprovechado de la fuerza de trabajo del trabajador. Como tal, eso se está tratando de dibujar, porque ¿quién gana con esto de Milei? Realmente, si vos dejas de favorecer importaciones y favorecer empresarios, obviamente los que se están aprovechando ahí, los que se están favoreciendo, son los de siempre, no son, no lo está pagando la casta, lo pagan los trabajadores como siempre, no hay nada nuevo, ¿no? No, para nada, no, inclusive por ahí el nivel de ganancias que han venido teniendo algunos sectores económicos del país es terrible, ¿no? Es obsceno en algunos casos, ¿no? Y obviamente, como comentabas recién, estas medidas económicas, financieras, por sobre todo con estas cuestiones cambiarias, con la eliminación de algunos sistemas del CISA, que era el sistema que teníamos nosotros para el control de importaciones y autorización de las importaciones, obviamente que no solo que sigue favoreciendo a estos grupos económicos súper concentrados, ¿sí? Porque no es que nosotros vivimos en un país donde hay una distribución. El mundo en general no tiene distribución de riqueza, ¿sí? Se la disputan entre poquitos. Argentina no está exento de eso. Hace poquito unos compañeros desarrollaron un informe en donde planteaban que 20 empresas, 20 grupos del sector agropecuario concentran más o menos, mira, para que yo te tiro la data, 6,5 millones de hectáreas, solamente entre 20 tipos. 6,5 millones de hectáreas en un territorio en donde tenemos problemas de acceso a la vivienda, problemas de acceso a un espacio productivo, donde las comunidades productivas todavía no pueden legitimar el uso de su tierra. Y 20 personas concentran un territorio más grande que Suiza. Es un nivel de desigualdad, y ni hablar de lo que implica el comercio, ¿no? El nivel de concentración que hay a la hora de la realización del acto de la comercialización, ¿no? Que estamos hablando que en el sector agropecuario no son muchas. Son 5 o 10 corporaciones, Cargill, Monsanto, Bunge, las históricas de siempre, concentrando absolutamente todo el poder del comercio internacional, del sector. Que convengamos que es un país de producción primaria y de un nivel de exportación de esa producción primaria alto. Entonces estamos ante un escenario de desigualdad terrible, no solo por la que ya existía materialmente en el territorio, sino porque ahora están favorecidos con un contexto más grave aún para los que consumimos y tenemos que comprar alimentos, tenemos que acceder a una leche en donde el ministro te dice que él va a hacer todo para que la leche no llegue a 60.000 pesos, cuando el salario mínimo de Argentina es de 100.000, o sea, y no lo mueven. O sea, está ahí. Dice, quédate tranquilo que yo voy a hacer todo para que no llegue a 60.000 pesos. Te está escupiendo en la cara esa persona, no está haciendo otra cosa. Es gravísimo, porque además no solo que es grave con las medidas políticas que ejecutan, sino que lo verbalizan de forma burlesca, riéndose, ¿sí? Que tranquilamente la leche va a pasar de 400 a 60.000 pesos en este escenario. ¿Cómo el ministro, el tipo encargado de que vos estés bien, te va a manifestar así, con ese nivel de sorna, ¿sí? Con un salario mínimo de 100.000 pesos, que la leche va a valer, que él va a hacer todo para que no valga 60? Quiere decir que la van a dejar en 50, no es que la van a dejar en 400. ¿Sí? Y en ese escenario de concentración de la riqueza, de distribución de la pobreza en la que nos encontramos, y con un gobierno que coopera, ¿sí? Coopera y estructura ese andamiaje para que esas corporaciones sigan saqueando aún más, es el escenario propicio para el pueblo en la calle. En eso coincido con un montón de compañeros, que yo creo que el pueblo, tarde o temprano, sí, espero que no sea tarde, ¿sí? Tome las calles, plante bandera, de todos modos no vamos a resistir tanto.
van a tener que tirar un salvavidas, porque si no, obviamente, ese escenario se va a presentar mucho antes, ¿no? Más allá, inclusive más allá de esto de estas amenazas de Patricia Bullrich, ¿no? De la represión que existe, ¿sí? En todos los actos, en todos los eventos en donde ha tenido oportunidad el pueblo de salir a la calle en estos 3 meses, hubo represión, hubo represión horrible, hubo represión a jubilados. O sea, no es que se fueron a enfrentar a la casta, como ellos dicen, ¿no? Le reprimieron a los jubilados. Con 3 meses de gestión, nosotros ya estamos viendo represión a los jubilados. Un tipo que laburó toda su vida, ¿sí? Y que hoy no puede disfrutar. Y como para completar en ese escenario, ahora está planteando que tienen que laburar 10 añitos más, ¿sí? Como que la jubilación se anticipó demasiado. Yo creo que no sé si este gobierno va a llegar o no, va a terminar o no. Creo que tienen el poder económico de su lado, o sea que tienen con qué financiar estas medidas. Y el tema es desde este otro lado, cuál va a ser esa capacidad de aunar esfuerzos de todos los distintos sectores que le están pasando mal, para plantar bandera, para tomar la calle, para buscar los mecanismos de reclamo y de lucha, ¿no? El pueblo siempre lucha, el pueblo resiste y lucha, son las dos cosas que sabe hacer. Así que esperanza no perdemos, ¿sí? El campo popular siempre resiste y siempre lucha, siempre logra desarrollar mecanismos para hacerlo. Así que vamos a ver qué nos pasa ahora, un poquito después de estos golpes. El otro día, y me dolía titular, ¿no? Creo que era Diario El País, acá en España, titulaba, dice, hambre en el granero del mundo. Se refería a Argentina, ¿no? Vos sos del campo, yo soy de Uruguay, sabemos que esos países agrarios, que haya hambre en países como esos, que basan sus economías en la producción de alimentos, que no haya que llevarse la boca. Yo digo, ya es problemático el tema en ciudades, pero cuando se traslada esta crisis al campo y se pone en peligro casualmente la fuente de alimentos, más allá de la configuración, ¿no? De cómo está dividida la tierra y quiénes son los que producen, te hace pensar, ¿no? Si estas medidas han afectado el tema de esa apertura a la competencia que siempre ha afectado, por ejemplo, al campo en América Latina o en todos los países del mundo. Esa apertura siempre ha afectado al campo productivo. Vos que estás ahí cerca, ¿cómo ha afectado? O sea, ¿va para una crisis? ¿Va para peor? Sí. De hecho por ahí hay que dividirlo, ¿no? Porque por ahí estamos acostumbrados a que los medios de comunicación masivos nos vendan que el campo es la mesa de enlace, como que es la organización esta que nuclea a los grandes productores o grandes terratenientes. Los productores reales habitan la tierra, habitan en la ruralidad, ¿sí? Viven las inclemencias de la ruralidad, viven la falta de acceso a la energía, las inundaciones, las sequías, ¿sí? El productor rural, el que produce alimentos, vive y convive con ese escenario, ¿sí? Los otros son parte de esas corporaciones y de esa timba financiera que se dedica a invertir o no en commodities según cómo esté el escenario en la bolsa de Chicago, ¿sí? Hay una ruralidad que persiste y que resiste, ¿sí? Y que lucha día a día y que obviamente este escenario se la complica muchísimo más. Hay productores de pequeña y de mediana escala que le están pasando muy mal, ¿sí? Pensemos hoy que para los contratistas, que son esos grupos de propietarios de máquinas que salen a hacer trabajo con maquinaria rural, ¿sí? El costo de su trabajo es el 30% del costo del combustible. El combustible se triplicó de un día para el otro. Se modificó el CISA, o sea que hay la apertura a las importaciones es obscena, se le modifican las condiciones productivas, y ni hablar de los pequeños productores, ¿no? Los que
los periurbanos o los productores de la cordillera, ¿viste? Que tienen que manejar, que se tienen que trasladar, que tienen que mover la hacienda, que hacen transhumancia. El escenario para eso, para ese sector de la ruralidad es peor, ¿sí? Es gravísimo, ¿sí? Pero es importante que lo diferenciemos, ¿sí? Que el campo no es la mesa de enlace, ¿sí? Que eso es un grupo de accionistas que timbean con commodity como lo podrían hacer en el casino, ¿sí? Nada más que eligen uno más seguro. La ruralidad es otra, ¿sí? La ruralidad es un montón de gente que habita en el campo, que vive en el interior profundo del país, que está arraigado, ¿sí? A pesar de que cada día se hace más difícil el arraigo, hay gente viviendo en la ruralidad, hay gente que todavía elige producir, elige sus vacas, sus cabras, elige estar en ese entorno, ¿sí? Y elige pelearla desde ahí. Y nosotros necesitamos poner en discusión una política que los contenga, que sea realmente federal, que incluya a esos sectores, que no queden afuera como vienen quedando históricamente, ¿no? Relegados, ¿sí? Porque por ahí está el acceso a la energía, a las tecnologías, está limitado porque las grandes corporaciones acaparan todo. ¿Sí? Convengamos que si uno mira cómo están destinados los fondos crediticios de los bancos, ¿sí? Se los come todas las grandes corporaciones, y en el caso de nuestro país, que es un país rural, se lo comen las corporaciones rurales, ¿sí? Inversión en la pequeña y mediana escala productiva, ¿sí? Se hace difícil y aún así resisten, ¿sí? Nosotros acompañamos obviamente esa resistencia, estamos convencidos de que y vamos a seguir acompañando y luchando por una ruralidad distinta, por productores con acceso a la tecnología, con acceso a energía, ¿sí? A condiciones productivas distintas, que disminuyan el esfuerzo físico que le ponen a ese entorno, ¿sí? Porque la mayoría termina hecho pelota porque no tienen acceso a maquinaria, porque no tienen o tienen bajo acceso a maquinarias, a tecnología, ¿sí? Y en ese escenario hay que discutir todo. Hay que rediscutir una política pública, hay que discutir el ministerio, hay que discutir la tierra, sí, que hoy en día se está queriendo abolir la ley de tierra, que primero tiene una condición indiscutible, que es la soberanía territorial que tenemos sobre agua, territorios limítrofes, un montón de cuestiones que las tenemos en discusiones más. Todavía seguimos discutiendo que Lewis libere el lago, o sea, es un escenario súper perverso con ley. Imagínate sin una ley. ¿Hasta dónde podrían avanzar estos capitales, estas estructuras corporativas, ¿no? Pero todo apunta Pablo, a que se va a permitir que estos capitales puedan avanzar, porque lo que planea este gobierno es básicamente eso, es que lo liberal, la liberalización es casualmente que todo esté a la venta y que esté en manos del mejor postor. Sí, no, es que sin duda, o sea, la libertad es para el que tiene capacidad de arrasar con el otro, no hay libertad. No es que estamos hablando de la libertad del individuo de poder desarrollarse en su entorno. No, esa cuestión así hermosa y espiritual no es real. Cuando hablan de libertad, esta gente hablan de la libertad de ir a destruir al campesino, al productor, al pequeño chacarero que está ocupando un espacio que a ellos les sirve, ¿sí? No están hablando de la libertad por el bien común. ¿Sí? Están hablando de la libertad de venir a destruir todo. ¿Sí? Si tienen que prenderle fuego, como hacen históricamente, prenderle fuego a las casas de los habitantes rurales para quedarse con ese campo, lo hacen, no hay ningún problema. ¿Sí? Antes tenían un poquito se frenaban un poquito porque había normativas legales que se lo prohibían, hoy no. Y eso es terrible. Eso es terrible primero porque atenta con la vida en el ámbito rural y atenta contra la soberanía nacional. O sea, perder la soberanía sobre los territorios limítrofes, sobre los cursos de agua, es una situación gravísima, ¿sí?
y están proponiendo perderla, entregarla al mejor postor, y el mejor postor no es el campesino que tiene las cabras o las llamas ahí en la cordillera o las vaquitas en la cordillera. Eso está claro que no son ellos, ¿sí? De hecho, hasta el día de la fecha todavía están luchando con un montón de grandes terratenientes, ¿sí? Que se apropian de territorios, que expulsan a los que viven ahí, ¿sí? Que contaminan, porque además el sistema de producción al que asistimos hoy en día es un sistema súper antinatural, antivida, ¿sí? No contemplan en lo más mínimo ninguna forma de vida, ¿sí? O sea, es el mercado, el comercio, la ganancia y la vida, hasta luego, no me interesa. Y eso hay que defenderlo, ¿sí? Los proyectos políticos a los cuales asistimos es la defensa de la vida, ¿sí? Defender la vida en su ámbito, en su territorio, en sus condiciones y con sus características, ¿sí? Y que haya un Estado aportando y generando condiciones para que esa vida esté cada día mejor, no para que esté cada día más devastada. Por un lado tienen dificultades para la producción, porque ya el campo, me contás el escenario y es, bueno, el que se repite en varios países de América. Y por otro lado también está el que cuando se puede producir, si existe esa apertura, porque yo digo, mira, la tendencia en varios países de América Latina, donde yo he estado, ha sido, por ejemplo, con los tratados de libre comercio, con el NAFTA y todo esto que se dio con los Estados Unidos, a abrir los mercados para que esos países, para que entren productos de afuera, te inundan los mercados con producto extranjero, pero aparte, esos países de donde viene ese producto sí protegen y sí tienen un agro desarrollado porque tienen subsidios, tienen ayudas y tienen grandes extensiones de territorio, o sea, es imposible competir. O sea que me estás diciendo que si ya la situación en Argentina era esta que me estás describiendo, con toda esta apertura y con el escenario liberal, el ideal de ellos, ¿no? Que todo el mundo compite y que sea la mano del mercado la que regule, ¿sí? Eso va a ser la destrucción. No solamente para el campo, sino para la industria, para cualquier cosa que quiera desarrollar Argentina. Tal cual. En realidad la libertad es monopólica, o sea, no es una libertad en donde todos podemos confluir a ese espacio, ¿sí? En donde todos vamos a ser libres de elegir, ¿sí? El escenario del capital concentrado a lo que menos se acerca es a la posibilidad de optar. Y en este contexto en donde las condiciones productivas, se eliminan todo tipo de subsidio a sectores que aportan al sistema productivo como el combustible, ¿sí? Eso ya para el sector agropecuario es terrible, ¿sí? En cualquier escala. En cualquier escala es terrible porque obviamente va a generar un retroceso, va a generar menor superficie productiva, menor capacidad de producción, si vos le aumentás los costos y el escenario de comercialización lo tiene favorecido el que viene de afuera, el camino es a desaparecer. Y obviamente encima, como para completar a las economías regionales, le pusieron un impuesto del 15%, o sea, sumado a todo este escenario, siguen habiendo más impuestos, apertura de las importaciones, quita de subsidios a todos los factores productivos que podamos hacer uso los sistemas productivos primarios, o sea que el escenario es negativo. Es negativo, obviamente yo creo que en los países, Argentina hoy en día está produciendo una cantidad exorbitante de alimentos, ¿sí? Produce como para alimentar a 10 Argentinas aproximadamente en toda la gama de nutrientes, proteína, energía, vitamina. Entonces, el problema es un problema de distribución, un problema de concentración, ¿sí? O sea que si vos generás condiciones para aumentar el nivel de concentración, el acceso a esa comida va a ser cada día más escaso. Así que hoy en la Argentina se haya incrementado, no sé, nosotros tenemos compañeros en Buenos Aires que te mandan fotos, videos de la gente comiendo de la basura. En Argentina, en un país en donde producís para darle de comer a una población 10 veces más grande, tenés gente comiendo de la basura, juntando
lo que masticó otra persona, lo que tiró a alguien para llevarle comida a tus hijos, eso es terrible. Eso es terrible y esos son los ejes que tenemos que discutir. Después, ideológicamente, si vos te querés plantear que sos de derecha y sos liberal, genial, pero el argentino tiene que comer. El que vive en este país tiene que comer. En un país en donde vos tenés un nivel de producción de alimentos terrible, bueno, puedes tener a alguien un chico con hambre, un niño en la Argentina viviendo de la basura. Eso es terrible, un jubilado que laburó toda su vida basureando. Es un escenario catastrófico. Estamos hablando a 3 meses de gestión, ¿sí? Porque por ahí te quieren vender esto. No es la herencia. No hay ninguna herencia. Hay decisiones que tienen un punto de partida y que impactaron de determinada manera. Y hay que hacerse cargo de esas decisiones. Que Caputo te plantee que hay una herencia que va a llevar la leche a 60.000 pesos, eso es una mentira, aparte, sin ningún asidero. No se quieren hacer cargo de las decisiones económicas, políticas que tomaron. Y eso agrava aún más la situación, porque antes del 10 de diciembre esto no ocurría, con todos los errores y las cosas con las que uno estaba en desacuerdo completamente, ¿no? Pero este nivel de hambre, de hambruna en la gente no había. ¿Sí? Había un montón de necesidades no resueltas, muchísimas. Había que salir a resolver necesidades a lo loco. Ahora, el nivel de que vos encuentres en los pueblos chiquitos, gente pidiendo comida, es grave. Es grave. Y eso está pasando hoy a 3 meses de la gestión. ¿Sí? Gente que ya no accede a un plato de comida, que no puede ir a comprar un plato de comida, que no le alcanza. Y esas son decisiones políticas, económicas que se tomaron desde el 10 de diciembre hasta hoy y que no van a revertir, ¿sí? No van a generar un escenario más positivo por más que transcurra el tiempo, por más que se le dé todo el tiempo del mundo, ¿sí? Una persona que hoy está comiendo de la basura es muy difícil sacarla de ahí, ¿sí? Se necesita no una medida política, se necesita una posición política distinta. ¿Sí? Entender y emparentarse con esas necesidades, con esos individuos que hoy, con esas personas que hoy están basureando, hurgando un tacho de basura para poder llevarle un plato de comida a sus hijos. ¿Sí? Eso no te lo cambia una decisión política de un día para el otro. Eso te lo cambia una concepción, una visión de sociedad, una visión de país, una visión de Estado, una visión de vínculos humanos, que dentro de este proyecto no hay ninguna. Y eso es lo que tenemos que poner piedra sobre piedra. Este proyecto político no contempla la humanidad, no contempla al individuo, no está atendiendo. Por más decisiones políticas que tomen y que reviertan el ingreso o la capacidad de consumo de algunos sectores, este proyecto político no contempla a la humanidad, no contempla a los sectores que están sufriendo necesidades. No contempla la vida. No, para nada, para nada. El nivel de anti-ser humano que hay en este proyecto político es terrible. ¿Sí? Pueden acertarle más con el dólar y con la inflación o menos, ¿sí? Pero el desprecio hacia la clase humana es gravísimo. Es gravísimo de que no les movilice en lo más mínimo que haya un niño comiendo de la basura. Eso es terrible. Y en ese escenario nos tenemos que mover nosotros. Y ese es nuestro punto de partida, que sí nos oponemos a ese proyecto político porque es un proyecto completamente deshumanizado. Si hay algo que se pueda rescatar de esto, yo creo, tanto tiempo estuvieron estos liberales en toda América, en todo el mundo, ¿no? Hablando de que ellos tienen las fórmulas mágicas, diciendo, ¿no? Con la leyenda, ¿no? Del socialismo hambre, el comunismo hambre, pero resulta que llegan y en 3 meses hay gente revolviendo los basureros, hay gente muriéndose de hambre literalmente, están acabando con el país. Entonces resulta que estas fórmulas mágicas funcionan para algunos cuantos, ¿no? Que son los que promueven este tipo de ideas, ¿sí? Pero te hablan de proyectos de vida y la libertad para desarrollar un proyecto de vida, pero ¿qué proyecto de vida vas a desarrollar si ni siquiera podés vivir, si ni siquiera podés comer, ¿sí? O sea que los que desarrollan proyectos de vida son esos que pueden, los que impulsan las ideas esto, ¿no? Que
Después hay algunos que la apoyan, pero porque parece que se votó por moda o por una narrativa nada más, Pablo. Da lástima, y da lástima, te lo digo yo viéndolo de afuera, se lo decía la otra vez, conversaba con un taxista acá en España y hablaba con un argentino, era argentino y le decía, ¿no? Qué lástima que en un país como Argentina, de mentes brillantes, se vaya a votar por un tipo como este, ¿no? ¿Qué te hace sentir a vos como argentino, ¿sí? No solamente ver un personaje como esto acabando el país, entregando al país, por lo que ni te he mencionado el tema de lo de Inglaterra, de la cesión de mar, el tema de las Malvinas, el arrastre con Estados Unidos, todo este arrastre, pero también que son los mismos personajes de siempre, son las mismas caras que vuelven y se burlan de la gente, pero no estamos hablando de una cosa como que se burlan y ya, sino que juegan con la vida de la gente, con el comer de la gente, con el futuro, con el porvenir, ¿sabes? Para cerrar, ¿qué te hace sentir eso como argentino? Obviamente que nos da mucha tristeza, ¿no? Que estos proyectos políticos lleguen, ¿sí? Lleguen no solo en Argentina, sino en un montón de lugares del mundo, llegan, tengan cabida. Hay que reconocer, yo en ese sentido no me da tristeza por lo que nos toca vivir como sociedad, como pueblo, pero estoy convencido, como te decía en un principio, que nosotros, el pueblo y el mundo trabajador, el mundo popular entero, tiene el cuero duro, ¿sí? Estamos, por más que ellos sean los dueños de las riquezas, ¿sí? Dueños, obviamente, bajo ninguna forma agraciable, ¿no? Son dueños porque masacraron, porque se apropiaron, porque hicieron guerra, por los mecanismos más perversos. Pero nosotros vamos a seguir resistiendo, ¿sí? No nos van a terminar de exterminar nunca, ¿sí? Los que estamos convencidos de los proyectos populares en el mundo vamos a seguir estando. Y vamos a seguir laburando por eso y vamos a bregar porque haya una comunidad organizada, porque haya un pueblo organizado, ¿sí? Para que se reconstituya esa idea de comunidad, ¿no? De vivir en la comuna, de ese sentido de la vecindad. Y no nos, más allá de los enojos y las tristezas, no nos van a derrotar nunca, ¿sí? Nos podrán apalear, ganar algunas batallas, tienen toda la estructura económica, la estructura mediática, por sobre todas las cosas, como para mover ciertas agujas en determinados momentos de coyuntura, pero el día a día el pueblo le pone el lomo, le pone el cuero y vamos a resistir, vamos a lograr esa organización necesaria como para salir de esta situación y dar batalla y reconstruir. Siempre hemos logrado reconstruir los desastres que hizo la derecha, ¿sí? En el mundo entero. En el mundo entero hemos logrado el pueblo trabajador, la gente que vive el día a día y que vive en comunidad y que vive con su vecino y que conoce las necesidades del que tiene al lado, siempre ha sabido reconstruir. Y el argentino, no conozco las sociedades del mundo, pero nosotros somos solidarios, ¿sí? Más allá del discurso que nos hagan repetir en la boca, en la práctica cotidiana somos solidarios, nos gusta compartir, por sobre todas las cosas nos gusta compartir, ¿sí? Más que cualquier cosa en el mundo nos gusta juntarnos, y cualquier excusa es buena para juntarnos, y entonces eso yo creo que eso es algo que ya es anticapitalista, ¿sí? Que no van a poder destruir nunca ese amor por la juntada que tienen los argentinos, ¿sí? Ese amor por estar juntos que tenemos, que nos moviliza todo el tiempo, que algunos desde la política, otros desde el club, otros desde un montón de lugares o desde el grupo de amigos, pero nosotros necesitamos estar juntos. La casa de un amigo, nosotros no conocemos la cita ni el golpear la puerta, es ir.
Entonces ese sentido de comunión yo creo que ya es anticapitalista y ya es un lugar de lucha, un territorio de lucha que en donde no nos van a ganar. ¿Sí? Nos van a cagar de hambre, nos van a apalear por todos lados, nos van a planchar los salarios y un montón de cosas, pero las ganas de juntarnos no nos la van a sacar. O sea que ya hay una lucha, ya hay un territorio que yo creo que es indestructible, ¿sí? Y creo que en el mundo entero el campo popular tiene eso, ¿no? Tiene ese nivel de solidaridad que hace que reconstruyamos las cosas que ellos te la pueden romper en un día, ¿no? De un día para el otro, como lo estamos viviendo hoy, pero nosotros lo podemos reconstruir. Nos cuesta mucho más porque no tenemos la plata, pero lo reconstruimos y lo hemos demostrado con los distintos ciclos de la historia, así que no le tenemos miedo, es más, se deberían rendir porque vamos a seguir. Muchas gracias, Pablo, por el tiempo y por la entrevista, Bueno, Pablo. Esperamos contar con bueno, vos próximamente. gracias Hugo, igualmente para vos, muchas gracias por todo y un saludo a toda tu gente.